Un analfabeto condenado a muerte por la dictadura de Franco escapó de prisiones inexpugnables, burló a miles de guardias civiles durante meses y décadas después entró por la puerta de un tribunal como abogado titulado. Esto no es una película, es la historia real del hombre que convirtió una celda en una universidad, a un régimen en su enemigo personal y a España entera en su audiencia involuntaria. El hombre más buscado de España no era un capo de la mafia, no era un espía, no era un terrorista. Era un gitano pobre que robó 6 gallinas para no morirse de hambre, y eso, que debería ser una nota a pie de página, se convirtió en la chispa de algo que el régimen franquista nunca fue capaz de apagar del todo. Antes de que termine este video, vas a entender por qué un régimen entero, con todos sus recursos, con su guardia civil, con sus consejos de guerra y sus prisiones de máxima seguridad, fue incapaz de doblegar a un hombre que de niño no sabía ni leer, y cuando lo entiendas, ya nada te va a parecer imposible. Corría el año 1966. España entera estaba pegada a la radio. Los periódicos que controlaba el franquismo publicaban día tras día el mismo mensaje con una mezcla de urgencia oficial y vergüenza apenas disimulada. El Lute sigue huido. Miles de guardias civiles peinaban campos, carreteras, cortijos y aldeas de media península. Se registraron granjas, establos, almacenes abandonados. Se interrogó a cientos de personas en pueblos que nunca habían visto pasar a la Guardia Civil con esa frecuencia ni con esa intensidad. Y nada, el hombre había desaparecido como si la tierra se lo hubiera tragado de golpe. El nombre que aterrorizaba a las autoridades y que generaba al mismo tiempo una admiración silenciosa, casi clandestina entre el pueblo era Eleuterio Sánchez Rodríguez, pero España lo conocía por su apodo, el Lute, un apodo que con el tiempo se convertiría en leyenda, en canción internacional, en símbolo de algo que la gente sentía pero que durante la dictadura no podía decir en voz alta. Un hombre que entró al sistema penal siendo un crío sin recursos y que salió muchos años después, siendo abogado titulado. Esa frase parece un chiste de mal gusto, te prometo que no lo es. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que empezar desde el principio. Desde el tipo de principio que la mayoría de la gente prefiere no mirar de frente porque incomoda demasiado, porque revela cosas sobre la sociedad que produce ese tipo de historias, sobre la violencia silenciosa que no sale en los expedientes judiciales pero que está en la raíz de todo. Desde el origen más oscuro que uno pueda imaginar en la España de posguerra, en la España del hambre, del silencio obligatorio y del miedo institucionalizado como instrumento de gobierno. Esta historia empieza mucho antes de la primera fuga, empieza antes del primer delito, empieza el día en que Eleuterio Sánchez Rodríguez nació, porque las circunstancias de ese nacimiento ya lo condenaban antes de que él tuviera oportunidad de decidir nada sobre su propia vida. Y eso es lo que hace que todo lo que vino después resulte tan extraordinario y tan perturbador al mismo tiempo. Lo que estás a punto de escuchar no es la historia de un criminal, es la historia de lo que un sistema le puede hacer a un ser humano cuando decide desde el primer día que ese ser humano no vale nada, y de lo que ese ser humano puede llegar a hacer cuando decide, solo desde dentro de una celda, que el sistema se equivoca. Cuando dices que naciste sin nada, la mayoría de la gente no te cree del todo. Asumen que exageras. Él sí nació sin nada, sin absolutamente nada, sin una sola de las cosas que el resto de la sociedad daba por supuestas. Y lo que España le ofreció a cambio fue una celda. Primero fue la pobreza la que lo encarceló. Luego llegaron los barrotes de verdad. Eleuterio Sánchez Rodríguez nació en 1942 en el barrio de Los Pizarrales, en Salamanca. No era un barrio en el sentido habitual de la palabra, era un asentamiento de chabolas levantadas con lo que se encontraba: tablas, latas,
piedras sin argamasar, sin agua corriente, sin luz eléctrica, sin suelo que no fuera tierra apelmazada por el frío y el barro de los inviernos castellanos. La España de la posguerra era un país en ruinas, y los que vivían en los pizarrales estaban por debajo incluso de esas ruinas, los que ni siquiera aparecían en las estadísticas de la miseria oficial. Su familia era merchera. La etnia merchera, también llamada quinqui o nómada, era un grupo social que el régimen franquista miraba con desprecio activo y perseguía de manera sistemática. Eran vendedores ambulantes, ojalateros, quincalleros que recorrían los caminos de una España que no quería recibirlos en ningún lado. Franco había construido un discurso de orden, de unidad nacional, de homogeneidad racial y religiosa. Gente como los Sánchez Rodríguez no encajaba en ese relato, y lo que no encajaba, el régimen lo aplastaba, lo ignoraba o lo metía entre rejas. La situación familiar de Eleuterio era todavía más dura que la del resto de su comunidad. Su madre era sordomuda, aislada en su silencio en un mundo que no tenía recursos para ella. Su padre cumplía condena en prisión, ausente desde antes de que Eleuterio tuviera edad para entender bien qué significaba eso. Piénsalo un momento. Un niño nacido en una chabola de tierra, en una familia nómada perseguida por el Estado, con una madre que no puede comunicarse con palabras y un padre que está entre rejas. No había colchón, no había red de seguridad, no había nada. La autarquía económica que impuso Franco en la posguerra había generado una escasez artificial de alimentos que golpeó especialmente a los más pobres. La cartilla de racionamiento, el extraperlo, el mercado negro donde los que tenían dinero compraban lo que al resto se les negaba, todo eso eran realidades cotidianas. Pero para familias como la de Eleuterio, el hambre no era una abstracción política, era el estado permanente de sus días. Él mismo lo diría años después con una frase que se quedó grabada en todos los que la escucharon. El hambre es el primero de los conocimientos. En ese contexto, Eleuterio Sánchez creció sin ir a la escuela. No porque no quisiera, sino porque nadie en su mundo pensaba que eso fuera algo para él. Los hijos de los mercheros no iban a la escuela. La escuela era para otros. Para los que vivían en casas con suelo de madera, para los que tenían padre que los llevara de la mano el primer día de clase. Eleuterio trabajaba, mendigaba, sobrevivía. Llegó a la adolescencia siendo analfabeto funcional en un país que además lo miraba como a alguien que no merecía existir en condiciones dignas. Y entonces cometió el delito que le hizo descubrir que el sistema ya había decidido cuál iba a ser su destino mucho antes de que él tomara ninguna decisión. Robó 6 gallinas. 6 gallinas para comer, para no morirse de hambre. El sistema judicial franquista lo procesó bajo la ley de vagos y maleantes, una normativa especialmente siniestra incluso para los estándares de la dictadura. Permitía encarcelar a cualquiera que el Estado considerara socialmente peligroso, aunque no hubiera cometido ningún delito grave, aunque el único crimen fuera existir de la manera equivocada en el lugar equivocado. Tenía 19 años. Le cayeron 2 años de prisión. Eso no lo endureció de la manera que la gente imagina. Lo destruyó por dentro de la manera que destruye a cualquier ser humano cuando el sistema le demuestra con perfecta claridad que no importa lo que hagas, que tu lugar ya está asignado. Y luego lo reconstruyó de otra manera, con otra arquitectura interior. La cárcel no fue para él una lección que lo hiciera desistir. Fue una universidad al revés. Un lugar donde aprendió que el sistema no tenía ninguna intención de dejarlo en paz y que la única forma de sobrevivir era volverse invisible o volverse invencible. No fue el crimen lo que creó a El Lute, fue el hambre, fue la pobreza, fue una España que decidió que ciertos niños no merecían otra salida que la cárcel. El Estado fabricó al hombre que luego pasó años y millones de pesetas intentando atrapar. Lo fabricó ladrillo a ladrillo, ley a ley, condena a condena. Cuando alguien entra al sistema penal siendo inocente de algo grave y sale convicto de lo peor, la gente asume que algo habrá hecho para merecer ese destino, que los sistemas, aunque imperfectos, tienen una lógica mínima que respeta lo básico. Esa gente no vivió en la España de Franco.
El punto de inflexión definitivo en la vida de Eleuterio ocurrió en 1965. Había pasado ya por el sistema carcelario, había vuelto a la calle con el estigma de los antecedentes penales, había intentado sobrevivir en una España que seguía sin ofrecerle ninguna alternativa real. Y entonces participó en el atraco a una joyería en la calle Bravo Murillo, en Madrid. Durante el golpe, un vigilante recibió un disparo y murió. Lo que sucedió después fue la maquinaria del Estado franquista funcionando a plena velocidad y sin contemplaciones. Eleuterio fue señalado como el principal responsable. Él siempre sostuvo que no fue él quien disparó, que las circunstancias del disparo eran confusas, que había otros implicados. Pero en la España de Franco, un consejo de guerra sumarísimo no era un lugar donde los hechos importaran de manera determinante cuando el acusado era un marchero sin recursos, sin abogado de peso, sin apellidos que abrieran puertas. Lo juzgaron con la velocidad que caracterizaba a esos procesos. Lo condenaron a muerte, pena de muerte, para un hombre de 22 años que había crecido en la miseria más absoluta, que había entrado en el ciclo de la delincuencia menor porque era la única salida que el sistema le dejaba. Franco conmutó finalmente la pena capital por 30 años de prisión. 30 años. Una vida entera enterrada entre rejas en una España donde las cárceles no eran lugares de rehabilitación sino de castigo y en muchos casos de exterminio lento. Para el régimen, el caso estaba cerrado. Eleuterio iba a pudrirse en una celda y eso sería el final de la historia. Un paria más que desaparecía del mapa social de España de la manera más silenciosa posible. Pero Eleuterio Sánchez no tenía ninguna intención de desaparecer. Y lo que hizo a continuación cambió su historia para siempre. En 1966, durante un traslado desde el penal del Dueso en Cantabria hacia Madrid, los guardias civiles que lo custodiaban no sabían algo fundamental, algo que Eleuterio había preparado con una meticulosidad que contrastaba brutalmente con la imagen del delincuente torpe que el sistema tenía de él. Llevaba una llave pequeña escondida en su propio cuerpo, oculta en el lugar más íntimo posible, en el único espacio donde ningún guardia iba a buscarla durante un cacheo rutinario. Pidió permiso para ir al retrete, un movimiento calculado al milímetro, ensayado mentalmente durante semanas en el silencio de una celda. Los guardias, siguiendo protocolo, le soltaron una mano pero lo mantuvieron enganchado a otro preso a través de las esposas. Dos hombres unidos por el metal, una medida que en teoría hacía imposible la fuga. Lo que no contaban era con la llave. En cuestión de segundos, Eleuterio abrió sus propias esposas, se desenganchó del otro preso y se puso de pie. Lo que hizo entonces requiere un tipo de valentía, o de desesperación, o de ambas cosas mezcladas de una manera que el lenguaje ordinario tiene dificultades para describir. La desesperación que nace de saber que delante tienes 30 años de celda franquista. Saltó del tren en marcha, a toda velocidad. Se lanzó al vacío porque una celda durante 30 años le parecía una opción peor que morir aplastado contra el suelo a los 20 y pocos años. Sobrevivió, con vértebras cervicales desviadas, con un brazo roto, con el cuerpo destrozado por el impacto. Pero libre, con toda la Guardia Civil de España detrás de él, pero libre. Y en ese orden de prioridades estaba la clave de todo. Primero la libertad, luego el resto. Las imágenes que circularon días después, cuando lo recapturaron temporalmente, mostraban a un hombre con el brazo en cabestrillo, escoltado por guardias civiles, con una expresión que no era de derrota. Era la expresión de alguien que estaba calculando que volvería a intentarlo. Porque para Eleuterio Sánchez, la celda nunca iba a ser el final. La celda era el obstáculo. Y los obstáculos, los había aprendido desde niño, se superaban o te mataban. El Estado lo quería muerto o invisible. Él eligió una tercera opción que no estaba en el manual de procedimientos. Eligió ser imposible de ignorar, y eso, para un régimen que sobrevivía del silencio y del miedo, era el peor crimen posible. Hay un momento preciso en el que el cazador se da cuenta de que ya no persigue a un hombre, persigue a una idea, y las ideas no se pueden encadenar, no se pueden meter en una celda de aislamiento, no se pueden aplacar con penas de 30 años. Ese momento llegó, y el régimen no supo qué hacer con él.
Después de la fuga del tren de 1966 y de su recaptura temporal, Eleuterio Sánchez se convirtió en algo que el régimen franquista no había previsto y no sabía cómo gestionar. Un símbolo. El pueblo español, aplastado por décadas de dictadura, de miedo, de silencio obligatorio, empezó a ver en ese hombre flaco que corría por los campos algo que no tenía nombre exacto, pero que se sentía muy bien en el pecho cuando nadie estaba mirando. La posibilidad de escapar, de decirle no al sistema, de sobrevivir cuando todo el mundo daba por hecha tu derrota. La prensa franquista lo retrataba como un peligroso criminal, pero la gente que vivía en los pueblos y en los barrios obreros lo veía de otra manera. Corrían historias de cómo había aparecido en alguna aldea perdida, de cómo alguien le había dado de comer sin denunciarlo, de cómo había desaparecido antes de que llegaran los guardias porque algún campesino lo había avisado a tiempo. No era solo un fugitivo, era el que conseguía lo que todos deseaban en secreto: escapar del miedo. El régimen respondió con más fuerza, más recursos, más presión sobre la población civil. Se intensificaron los controles, se aumentaron las recompensas por información, se desplegaron efectivos adicionales en las provincias donde se creía que podía estar escondido. Y aún así, el lute seguía libre. Los meses pasaban y la Guardia Civil, con todo el aparato del Estado detrás, no lograba cerrarlo. En ese periodo, Eleuterio demostró una capacidad de adaptación que iba mucho más allá de la simple suerte. Se movía de noche, usaba los conocimientos nómadas adquiridos de niño, la capacidad de leer el terreno, de desaparecer en paisajes rurales que otros no podían descifrar porque no habían crecido viviéndolos. Dormía a la intemperie, comía lo que encontraba, cruzó a pie extensiones enormes de territorio español, siempre un paso por delante de sus perseguidores. Pero incluso el más resistente de los hombres tiene sus límites físicos. Con el agotamiento acumulado y una red de seguimiento que se iba cerrando, Eleuterio fue recapturado. Lo que siguió fue su regreso al sistema carcelario, esta vez al penal del puerto de Santa María, en la bahía de Cádiz. Una prisión que el régimen consideraba prácticamente inexpugnable por su diseño y por el nivel de seguridad que había impuesto. Muros gruesos, vigilancia constante, un régimen interno que pretendía que ningún preso tuviera margen de maniobra real. Para las autoridades franquistas, tener a El Lute entre los muros del puerto de Santa María era casi un alivio. Un problema resuelto. Un mito que iba a apagarse lentamente en el anonimato de una celda de máxima seguridad. Lo que no sabían era que dentro de aquella prisión algo estaba cambiando en él. Algo que iba a resultar mucho más peligroso para el sistema que cualquier fuga física con ganchos de acero y sogas trenzadas. Porque dentro del puerto de Santa María, Eleuterio conoció a Simón Sánchez Montero, un dirigente comunista veterano, hombre que había sobrevivido a años de cárcel franquista y que guardaba como su conocimiento más valioso una certeza: que la única arma que el Estado no puede confiscarte definitivamente es la que llevas en la cabeza. Sánchez Montero miró a Eleuterio y vio algo que otros habían pasado por alto: un cerebro sin formar, no un cerebro inútil. Y le dijo algo que cambió la trayectoria de todo lo que vino después. El tiempo de la cárcel es tiempo muerto si no lo aprovechas. Para un hombre que había crecido creyendo que los libros eran objetos para otras personas de otro mundo, esa frase fue como una llave diferente. No la llave metálica que había escondido en su cuerpo para abrir esposas en el tren. Una llave de otro tipo. La llave del conocimiento, la que no se oxida, la que no se puede confiscar en un cacheo, la que el Estado no puede quitarte aunque te meta en una celda de aislamiento. Eleuterio empezó a leer. Primero con dificultad enorme, reconstruyendo desde cero los mecanismos del lenguaje escrito que nadie le había enseñado de niño porque nadie pensó que valía la pena. Las primeras semanas debieron ser una lucha de una dureza que la mayoría no puede imaginar. Aprender a leer a los 20 y tantos años en una celda, sin material pedagógico, sin apoyo institucional, empujado únicamente por la convicción de que había algo al otro lado de ese muro de ignorancia que merecía alcanzar. Luego la velocidad fue aumentando. Primero periódicos, luego historia, política, literatura. Y sobre todo, con una determinación que tenía algo de revancha profunda, libros de derecho. El lenguaje en el que estaba escrita la jaula que lo aprisionaba.
Lo que el Estado no comprendió es que cuando encierras a un hombre con tiempo libre y acceso a libros, no lo estás castigando, lo estás armando. Y este hombre en particular estaba aprendiendo a usar exactamente las mismas armas que el sistema había empleado para destruirlo. El último salto no fue desde un tren en marcha, no fue desde lo alto de un muro de prisión, fue desde la ignorancia absoluta hacia algo que ningún guardia civil podía detener en ninguna carretera de España. Pero antes de ese salto final, había un muro más que escalar, el más alto de todos. Nochevieja de 1970. El penal del puerto de Santa María. Mientras media España celebraba la entrada del nuevo año, mientras el cava corría y la gente contaba los segundos frente a televisiones que ya empezaban a ser habituales en los hogares de clase media, en el interior de aquella prisión que el régimen proclamaba inexpugnable, 5 hombres se preparaban para intentar algo que, sobre el papel, era imposible. Eleuterio llevaba meses preparando esa noche. La misma mente que el sistema educativo franquista había dado por perdida, por ineducable, por destinada a los márgenes, funcionaba con una precisión de ingeniero. Había fabricado artesanalmente un gancho de acero moldeado en los propios talleres de la prisión, reforzado con hilos de cobre trenzados con técnica marinera, el tipo de nudos que no se sueltan bajo tensión. Había trenzado tiras de sábanas hasta construir una soga de longitud suficiente para descender desde lo alto de los muros exteriores sin que le fallara a mitad de camino. Y había elegido la hora con la misma lógica fría con la que había elegido el momento de pedir permiso para ir al retrete en aquel tren de 1966. Las 5 de la madrugada de Año Nuevo, el momento exacto en que el cansancio de la guardia y el efecto residual del alcohol de la celebración reducirían al mínimo la atención de los vigilantes. No era suerte, era análisis sistemático de las vulnerabilidades del sistema. 5 presos intentaron saltar el muro esa madrugada, 4 fueron capturados. Las consecuencias para los que fallaron fueron las que el régimen aplicaba sin contemplación. Represalias dentro de la prisión que nunca aparecían en ningún informe oficial, traslados a condiciones todavía más duras, pérdida de los pocos privilegios acumulados en años de buen comportamiento relativo. Solo uno logró superar el muro esa noche. Solo uno desapareció en la oscuridad absoluta de aquella madrugada de Año Nuevo, y ese uno era Eleuterio Sánchez Rodríguez. Volvía a estar libre, y esta vez España entera lo sabía casi de inmediato. Era imposible silenciar algo de esas dimensiones sin que el silencio mismo llamara más la atención que la noticia. El hombre más buscado del país había escapado de nuevo, de una prisión inexpugnable en Nochevieja, con herramientas fabricadas en los propios talleres del penal. La historia se multiplicó, los rumores se dispararon, y en los bares, en las tabernas, en las plazas de los pueblos más pequeños, la gente volvía a hablar de El Lute con ese tono mezclado de incredulidad, admiración y algo que en la España de Franco no tenía nombre oficial, pero que se parecía mucho a la esperanza. Pero esta segunda fuga fue diferente en un sentido crucial, porque Eleuterio ya no era solo un cuerpo escapando, era también una mente que había empezado a transformarse durante los años encerrado. El consejo de Sánchez Montero había calado más profundo de lo que nadie podría haber previsto desde fuera. Había aprendido a leer con fluidez, había estudiado, había devorado libros con la misma urgencia con que años antes habría buscado comida. Su segunda etapa como fugitivo fue más corta. El Estado había aprendido de los errores del 66 y construido una red de seguimiento más sofisticada. Finalmente, Eleuterio fue capturado de nuevo, y esta vez la lógica del sistema indicaba que no habría más fugas. Pero algo había cambiado en el relato que rodeaba a su figura. Había trascendido las fronteras de España. En Europa occidental, donde la resistencia al franquismo tenía redes y medios no sujetos a la censura de Madrid, su historia era conocida y contada como la de un hombre perseguido por un régimen injusto. Y entonces llegó algo que nadie habría podido predecir. En 1979, mientras Eleuterio cumplía condena en régimen abierto en la prisión de Alcalá de Henares, algo completamente inesperado cruzó el Atlántico desde el otro lado del mundo. El grupo Boney Milésima, uno de los conjuntos de música disco más populares del planeta en ese momento, lanzó una canción titulada, directamente, El Lute.
Lo presentaban como un Robin Hood español, como una víctima de las circunstancias más que como un delincuente por elección. La canción llegó al número 1 en varios países europeos. Boney Milésima visitó la prisión de Alcalá de Henares para entregarle personalmente un disco de oro. Imagínalo, un hombre que había nacido en una chabola sin agua corriente en el Salamanca de la posguerra, que había robado gallinas para no morirse de hambre, que había sido condenado a muerte por un consejo de guerra sumarísimo, que había saltado de un tren en marcha y escalado los muros de una prisión inexpugnable. Recibía un disco de oro de un grupo internacional mientras todavía cumplía condena. La historia tenía una calidad casi surrealista que ningún novelista se habría atrevido a escribir porque habría parecido demasiado inverosímil para ser real. Sánchez recibió aproximadamente 5 millones de pesetas por los derechos sobre el uso de su nombre y su historia. Para un preso en régimen abierto en la España de finales de los 70, era una cifra que transformaba completamente su situación. Pero más allá del dinero, era algo que ningún tribunal podía quitarle, el reconocimiento internacional de que su historia importaba, de que era más que un número de expediente en los archivos del Ministerio del Interior. El director Vicente Aranda llevó su historia al cine en 2 películas protagonizadas por Imanol Arias que alcanzaron audiencias masivas. El título de la primera se convirtió en algo más que el nombre de una película, Camina o revienta. 3 palabras que resumían de manera brutal y perfecta todo lo que había sido la existencia de Eleuterio Sánchez desde que tuvo uso de razón. El sistema lo quiso invisible y lo convirtió en internacional. Quiso que se pudriera en una celda y lo transformó en símbolo. Hay algo profundamente poético en eso. Algo que duele si eres el Estado. Algo que debería hacernos pensar en todos los casos en que el sistema aplasta sin que nadie grabe un disco de oro. Al final de toda historia como esta queda siempre la misma pregunta incómoda, la que el sistema preferiría que no hiciéramos. ¿Quién pagó realmente el precio? ¿El hombre que escapó o el sistema que lo fabricó y que nunca pudo explicar del todo cómo lo había perdido? Eleuterio Sánchez Rodríguez salió definitivamente de prisión habiendo cumplido 18 años de condena efectiva. 18 años que incluían una condena a muerte, 2 fugas espectaculares, años de máxima seguridad y un tratamiento que el régimen reservaba para los que había decidido que eran sus enemigos más peligrosos e irrecuperables. Y lo que hizo después de salir desafía cualquier categoría preestablecida, cualquier narrativa que el sentido común querría imponerle para hacerla más manejable. Se matriculó en la UNED, estudió Derecho, no como gesto simbólico para los periódicos ni como declaración política de cara a la galería, sino como un proyecto real sostenido durante años con la misma disciplina paciente y metódica que había empleado para fabricar ganchos de acero en los talleres de una prisión o para esconder llaves en su propio cuerpo durante un traslado. Se licenció, lo que un niño analfabeto de los Pizarrales de Salamanca no habría podido imaginar ni en el más optimista de los sueños. Lo logró un hombre adulto que había aprendido a leer en una celda, después de los 20 años. Se convirtió en abogado y ejerció la profesión. El hombre que había sido procesado por un consejo de guerra sumarísimo sin garantías reales de defensa, el que había sido juzgado por un sistema diseñado para aplastarlo antes de que tuviera voz, aprendió a hablar ese sistema por dentro. Aprendió su lenguaje, sus códigos, sus herramientas, sus puntos débiles, y los usó para defender a otros que venían de donde él venía, a los que el sistema seguía aplastando de maneras diferentes pero con la misma lógica de fondo. Los que no tienen recursos, los que no tienen apellidos, los que no tienen nadie que hable por ellos en los lugares donde se toman las decisiones que importan. Escribió sus memorias. Camina o revienta primero. Mañana seré libre después. 2 libros que se convirtieron en documentos de una época, en testimonios directos de lo que significaba nacer en el lado equivocado de una dictadura y negarse con cada fibra de tu ser a aceptar que eso fuera el final de la historia. Vendieron cientos de miles de ejemplares. La gente quería escuchar su voz, quería leer sus palabras escritas por él, no las que otros habían escrito sobre él desde fuera. Pero la historia de Eleuterio Sánchez no tiene un final limpio ni conveniente. Ninguna historia verdadera lo tiene. En 2006, su exesposa, Carmen Cañabate, lo denunció por violencia de género. El caso llegó a los tribunales
Eleuterio fue absuelto por las contradicciones en el testimonio de la denunciante, pero la sombra quedó, y esa sombra nos obliga a hacer una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Es posible separar al hombre de su mito? ¿Puede la redención ser completa, sin fisuras, sin zonas oscuras que la narrativa heroica tiende a dejar fuera del foco porque estropean la historia que queremos contar? No hay respuesta unívoca a eso, y probablemente ese sea el punto más honesto al que puede llegar cualquier reflexión seria sobre su vida. El Lute no fue un santo, no fue un héroe de película con motivaciones puras y un arco narrativo diseñado para satisfacer las expectativas del público. Fue un ser humano nacido en condiciones que la mayoría de nosotros nunca vamos a conocer, que respondió a esas condiciones de la manera que pudo, que cometió errores a lo largo de su vida como los cometen todos los seres humanos, que escapó de consecuencias brutalmente desproporcionadas con respecto a sus delitos reales, y que encontró en la educación un camino que nadie le había mostrado cuando era niño y que tuvo que construir desde cero, solo, dentro de una celda. Lo que sí es verdad, lo que no admite revisión, es el diagnóstico que su historia hace del sistema que lo produjo. La España de Franco encarcelaba niños pobres por robar gallinas, los procesaba en consejos de guerra sin garantías, los condenaba a muerte o a décadas de prisión con la lógica de que eliminar al individuo era eliminar el problema, de que la pobreza era un rasgo de carácter y la delincuencia una elección moral en lugar de la consecuencia inevitable de décadas de exclusión sistemática construida ladrillo a ladrillo por el propio Estado. Y luego se sorprendía cuando ese individuo saltaba de los trenes, escalaba los muros y se convertía en símbolo reconocido internacionalmente, como si la semilla y la planta fueran fenómenos separados sin ninguna relación. El Lute fue el espejo más incómodo que el franquismo pudo encontrarse, no porque fuera un activista político con programa ideológico articulado, no porque liderara ninguna organización, sino porque con su simple existencia, con su negativa física y luego intelectual a desaparecer, con su capacidad de transformarse dentro de las mismas celdas que pretendían borrarlo, demostró algo que el régimen no podía admitir sin cuestionarse desde los cimientos, que la dignidad humana no se puede confiscar definitivamente, que el conocimiento, una vez que entra en una mente determinada a recibirlo, no tiene rejas capaces de contenerlo, que hay hombres a los que el sistema puede encarcelar pero no puede derrotar. Hoy, Eleuterio Sánchez tiene más de 80 años. Ha vivido varias vidas en una sola existencia que ningún novelista habría considerado verosímil si la hubiera imaginado desde cero. Ha sido fugitivo y abogado. Ha sido símbolo y hombre con sus propias sombras privadas. Ha sido el que España buscaba desesperadamente con miles de guardias civiles y el que nadie esperaba que pudiera titularse en derecho y ejercer. Y su historia sigue siendo incómoda para todos los bandos, lo cual es exactamente la señal de que toca algo verdadero, de que no ha sido domesticada ni convertida en fábula con final satisfactorio. Porque al final, la pregunta que deja su vida no es si fue un héroe o un villano. Esa pregunta es demasiado cómoda, demasiado binaria. La pregunta que deja es más sencilla en su formulación y más devastadora en sus implicaciones. ¿Qué habría sido Eleuterio Sánchez si hubiera nacido en condiciones diferentes? Si hubiera tenido una escuela disponible, si hubiera tenido un padre presente, si hubiera crecido en una sociedad que no lo mirara como basura desde el primer día de su vida, que no lo pusiera en la categoría de los prescindibles antes de que hubiera tenido oportunidad de demostrar nada por sí mismo. ¿Qué habría sido ese cerebro que fue capaz de aprender derecho desde el analfabetismo total en una celda a partir de los 30 años sin ningún apoyo institucional, sin materiales pedagógicos diseñados para ello, sin nadie que creyera en su potencial excepto un compañero de condena que tuvo la intuición de mirar donde otros no miraban? No lo sabemos, y esa ignorancia, esa pregunta sin respuesta posible, es el peso que debería quedarnos en el pecho cuando terminamos de escuchar su historia. No solo la admiración por lo que logró a pesar de todo, sino también el dolor por todo lo que podría haber sido y no fue, por todas las versiones de Eleuterio Sánchez que quedaron aplastadas bajo el peso de una chabola en pizarrales y de una España que había decidido de antemano que ciertos niños no merecían otra salida. Y el peso más duradero que debería quedarnos es el que viene de pensar en todos los Eleuterios que hubo antes y después de él, los que no escaparon de los trenes en marcha, los que no tuvieron a su Simón Sánchez Montero,
Los que se pudrieron en celdas sin que nadie escribiera sus memorias, sin que ningún grupo internacional grabara una canción en su nombre, sin que ningún director de cine llevara su historia a la pantalla grande. Los que el sistema aplastó sin dejar rastro visible, sin rostro reconocible, sin nombre que pueda ponerse en el título de ningún video. Esos son los que el relato de El Lute lleva pegados en la sombra, sin que aparezcan en ninguna portada. Los que hacen que su historia, más allá de la admiración y del asombro, sea también un reproche silencioso que España todavía no ha terminado de procesar del todo. El Lute escapó de la cárcel 2 veces. Logró escapar también de la ignorancia que el sistema le había impuesto desde que nació. Pero hay una cárcel de la que nadie escapa, la que construye un sistema cuando decide desde el principio quién merece vivir con dignidad y quién no. Esa cárcel no tiene muros de piedra ni rejas de hierro que puedas escalar con una soga trenzada de sábanas. No tiene guardias a los que engañar ni cerraduras que abrir con una llave escondida. Y sigue en pie, solo han cambiado los barrotes.